Cuando fui niño, yo también, hace un tiempo, tuve un vecino, la persona más interesante de aquella, mi tierna infancia. Era en aquellos tiempos en los que la televisión era solo un lejano rumor, que a veces se dejaba oír, y entonces la gente charlaba con sus vecinos. Sí, era una persona apreciada por la gente, en el barrio y más allá, de muchos tratos y contactos. Hacía más interesante la conversación con él y su familia, en que de común había alguna golosina que degustar en aquellos primeros balbuceos. De aquellas largas conversaciones que seguramente tuve, solo quedaron en mi mente dos frases que aún recuerdo. En la primera de esas frases, repetida tanto como una bolsa llena de caramelos, me decía que él no bebía, mas sin embargo, en sus palabras, que él era ebrio. Frase que quedó tamborileando como una incógnita durante largo tiempo. En el segundo de sus dichos me indicaba su lugar de origen, el Oriente Medio. Oriente Próximo, lugar del nacimiento de imponentes culturas, no por nada la cuna de la civilización. Imperios que vale la pena recordar, como el egipcio, los caldeos, los babilonios, los asirios, los medos, hititas, el Israel y otros que el tiempo se ha encargado de borrar. Escenario cruel también de enfrentamientos de imperios contra imperios, de persas contra babilonios, de egipcios contra hititas, de asirios contra Israel. De esos imperios, países, naciones, estados, querría rescatar a uno, el asirio, una nación tan imponente como lo fue egipcio en su tiempo, y hasta rivales. El imperio asirio nació aproximadamente en el año 3000 a.C., llegando a ocupar parte de los que son actualmente Líbano, Siria, Turquía, Irak e Irán. Sobre Asiria, lo primero que se nos viene en mente son los inmensos caballos alados con cabezas humanas profusamente barbadas. Acerca de Asiria, quiero destacar la ciudad de Nínive, la cual, según investigaciones arqueológicas actuales, llegó a tener un tamaño de 1000 hectáreas, con un largo de 50 kilómetros. En un clásico libro propio del Oriente Medio, de su literatura, la Biblia, el imperio asirio es ampliamente nombrado. En algunos de esos libros de la Biblia son nombradas las batallas y el asedio que sufrió Israel y la ciudad de Jerusalén por parte del imperio asirio. Aparte de estas narraciones, hay un libro dedicado enteramente a hablar sobre Asiria. En el libro del profeta Jonás, enviado por Dios a predicar en Asiria, precisamente en la ciudad de Nínive, este se atemoriza por el tamaño de la empresa y desea rehuir, escapar de esa tarea, dándose a la fuga en barco. Ya en alta mar se desata una inmensa tormenta y los marineros de la embarcación deciden tirar a este al mar, donde un gran pez lo traga. Luego, el gran pez lo devuelve a la playa, donde el profeta recapacita y decide de llevar a cabo lo pedido por Dios. Se encamina Jonás entonces hacia la gran Nínive, ciudad a la que describe como una ciudad de 3 días de camino, con una población de 200.000 habitantes, lo que a los tiempos sería hoy una inmensa capital superpoblada. Vale destacar que la prédica de Jonás en la ciudad de Asiria fue ampliamente aceptada por el pueblo de esa ciudad. No es fácil para nuestro mundo de hoy el concebir que una civilización, un país como lo fue egipcio, hubiera desaparecido a manos de otros países vecinos sin dejar ya ningún rastro de sí mismo, y que su pueblo, su población, se hubiera desperdigado entre otros países vecinos algunos o lejanos, entrando en una diáspora como la conocida de Israel. Pero sabemos que eso es posible, que otras veces, en otros momentos de la historia, eso ha ocurrido, que grandes países han sido engullidos por otros o disgregados
y sus pueblos absorbidos por otras comunidades o emigrar en una diáspora. Sobre Asiria, que vale la pena repetir, era una de las potencias hegemónicas de la época, un tanto así como Estados Unidos o Rusia. Acerca de la destrucción de Asiria, varias veces en la Biblia es relatada el suceso, sobre todo en los libros de Isaías, también en las Crónicas y en Reyes, pero más temprano, en uno de los libros de Moisés, el de Números, está mencionada allí la destrucción de Asiria, tan tempranamente que aún Israel no había entrado a tomar posesión de la tierra. Y Asiria, efectivamente, fue destruida como imperio, como país, como nación, como estado. De Nínive, actualmente, solo se distingue tierra del desierto con algunas rocas desperdigadas. Hoy, a finales del 2019, una nueva guerra sacude el Oriente Próximo y tiene como principal protagonista a una comunidad que se identifica como kurdos. Esta comunidad, asentada en Siria, pero también en el Líbano, en Turquía, en Irak, en Irán, reclaman un territorio, el Kurdistán, que les pueda dar unidad política, identidad como Estado. Ese territorio del Kurdistán, curiosamente, coincide con los mismos límites que una vez tuvo la orgullosa Asiria. ¿Será posible imaginar que aquel antiguo pueblo asirio y los actuales kurdos son la misma identidad? Sí, mi vecino era kurdo.